Hoy día ya hemos visto, en la primera práctica hemos visto cómo obtener una imagen de un dispositivo de almacenamiento mediante Kali Linux. En la segunda hemos visto lo mismo, pero con una herramienta que se llama FTK Image. En la tercera práctica ya hemos visto cómo recuperar archivos eliminados, tanto con Kali como con Windows. Ya entonces, hasta ahí un poco hemos hecho prácticas muy importantes, pero por así decirlo, simplemente todavía con como un pendrive. Ya, ahora ya vamos a echar a la cuarta práctica, ya vamos a empezar a analizar. Vamos a empezar a analizar ya equipos, por así decirlo, con sistema operativo Windows. Vamos a empezar ya a analizar sistemas operativos. En este caso, el sistema operativo Windows. Sabemos que actualmente casi todos los sistemas que están en red son, por así decirlo, son sistemas cliente-servidor. Ya, entonces, el cliente generalmente en el mundo, suponiendo que estamos en una red de internet, casi todavía una gran mayoría, cuando estamos hablando de computadoras, una gran mayoría sigue usando de este lado cliente Windows. Pero en el lado servidor, más ya usan sistemas operativos del lado Unix, ¿no? Es decir, puede ser Linux o Mac, digamos, u otros. O el mismo Unix, ¿no? Pero como estamos empezando a ver sistemas operativos Windows, lo vamos a ver desde el enfoque de cliente. ¿Por qué? Porque en el mundo aún todavía, digamos, un 90% como clientes siguen utilizando Windows. Raro es, ¿no? Así, vayan a ver en oficinas, a ver, donde un abogado, digamos, vayan. ¿Qué sistema operativo está usando? Windows. Vayan donde un contador. ¿Qué sistema operativo está usando? Windows. O sea, a eso se refiere. En el mundo, no solo para hacer su trabajo, ¿no? Sino cuando nos conectamos también a Internet, Windows. Todo es Windows. Entonces, con ese enfoque de cliente, tenemos que hacer el análisis forense de un sistema Windows. No con un enfoque de servidor, sino como un enfoque de cliente. Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a empezar a hacer la práctica. Análisis forense en Windows. Son varias prácticas que vamos a hacer referido al análisis forense de Windows. Unas 3 o 4 prácticas van a ser, repito nuevamente, referido al análisis forense de Windows. Y entonces el sistema operativo Windows, todos ya saben su historia y todo, ¿no? ¿Para qué vamos a ver eso? Entonces, cuando se hace el análisis forense, desde el punto de vista de análisis forense, lo primero que se debe analizar, obviamente, es primero, como siempre, sacar una imagen. Pero nos vamos a saltar, digamos, ese paso. Y lo que debemos saber es que el sistema operativo Windows tiene una especie de núcleo, donde ahí se almacena toda la información relacionada al software, al hardware, a la configuración, a datos del sistema y muchos otros.
estos tenemos que analizar, entonces estos datos debemos analizar. Entonces, repito nuevamente, en Windows hay un núcleo, por así llamarlo, donde está toda esa información que debemos analizar. Ese núcleo, le estoy llamando núcleo, ¿no? Yo le estoy bautizando, digamos. O sea, hay una parte del sistema operativo Windows que almacena toda esa información. Está toda esta información, por así decirlo, centralizada. Toda esa información que nos permite analizar desde el punto de vista forense está centralizada. A eso se llama el registro de Windows. Esto es lo primero que debemos analizar entonces cuando vamos a hacer un análisis forense a un sistema operativo con Windows. Tenemos que analizar el registro de Windows. Entonces, esa es la práctica 1. Digo, la práctica 1 referida a Windows. Análisis del registro de Windows. Ya, eso vamos a hacer ahora. Entonces, ¿lo correcto qué es? Repito nuevamente, este es el procedimiento, ¿no? Digamos, alguien hay en una computadora, en una laptop, en este caso, digamos que en una laptop se ha secuestrado, ¿no? Sabemos que secuestrado hacen los del. Se ha secuestrado una laptop en un delito. Digamos, no sabemos qué tipo de delito, pero se ha secuestrado la laptop como evidencia. Como evidencia. Entonces, repito nuevamente esto siempre, ¿no? Ese proceso. Esto debe resguardarse. La evidencia debe resguardarse. Pero obviamente se debe sacar una imagen. Y lo que debemos hacer, el perito forense debe analizar la imagen. Ese procedimiento ya entendemos, ¿no? Después de haber hecho las prácticas y todo. Pero por ahora no vamos a analizar todavía ninguna imagen, sino que vamos a analizar, vamos a empezar a conocer el registro de Windows, pero no desde una imagen, sino desde un equipo. Vamos a suponer, bueno, en este caso, desde cada uno de su equipo, cada uno tiene su equipo. Entonces, vamos a analizar el registro de Windows de nuestro equipo. Esa va a ser la práctica 1 referido al registro de Windows. Luego, en la segunda práctica ya vamos a hacer de la imagen. Entonces, primero vamos a acostumbrarnos a manejar el registro de Windows de nuestros propios equipos. Vamos a analizar el registro de Windows de nuestros propios equipos. Ya para la siguiente clase les voy a dar una imagen. Esto sí ya pesa, ¿no? Por lo menos unos 8 gigabytes. Son pesados lo que tienen que bajar. Pero repito nuevamente, hoy día vamos a hacer de nuestros propios equipos. Entonces, todavía no vamos a analizar el registro de Windows de una imagen, sino de un equipo real, de nosotros. ¿Con qué objetivo? De conocer esto, ¿no? Esto quiero que conozcan. Ahí está toda la información que debemos analizar en un proceso forense.
lo que quiero que conozcan entonces es, repito nuevamente, el registro de Windows. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde está el registro de Windows? El registro de Windows está en la unidad C. Depende de dónde lo hemos instalado Windows, ¿no? Generalmente lo instalamos en la unidad C. Entonces eso les voy a mostrar ahorita, un poquito recordando también que puede variar en algún, sabemos que hay diferentes versiones de Windows, desde Windows 95, 98, 2000, 2010, XP, Vista, Windows 7, Windows 8, ya va a haber Windows 10, ya no sabemos qué Windows saldrá. Pero generalmente cuando instalamos Windows está en la unidad C. En la unidad C, a ver, vayamos a ver para recordar un poquito, ¿qué encontramos en la unidad C? Justo esa carpeta, Windows. Ahí está toda la información de Windows. Entramos entonces. ¿Y con qué nos encontramos? Con varias carpetas. Y nos encontramos con esta. System 32. Repito, ahí está toda la información relacionada al registro de Windows. Si entramos a System 32, encontramos con Config. Ahí está. Todos estos archivos, fíjense, hay una cantidad de carpetas y archivos. Por ejemplo, entonces ahí vemos que la carpeta, por ejemplo, o el archivo default. Ahí está. Default. Ahí está. SAM. Ahí está. Security o security. Ahí está. Software. Y ahí está. System. Y además de algunas otras carpetas, ¿no? Fíjense. Ya. Entonces, repito nuevamente, en el registro de Windows se encuentra información esencial. Por un ejemplo, aquí se encuentra almacenado a qué hora se apagó el equipo, la última vez. Es importante, ¿verdad? Esa información. O sea, si quiero saber, yo me traen un equipo, un sistema operativo Windows, y queremos saber a qué hora se ha apagado el equipo. Entonces tenemos que analizar el registro de Windows. Sabemos que en un sistema operativo Windows puede haber varios usuarios. ¿Cuál ha sido el usuario que se ha conectado por última vez? Obviamente que el que se ha conectado por último también sabemos que es el que apagó el equipo, ¿no? Podemos saber eso gracias al registro de Windows. Podemos saber si algún dispositivo USB se ha conectado al equipo. Y muchas cosas más podemos saber, como ejemplo solamente estoy poniendo. Entonces, en un análisis forense, lo primero que se hace, si el sistema operativo es Windows, se debe hacer el análisis del registro de Windows. ¿Dónde están esos archivos? Aquí. En Windows System 32 Config. Sobre todo en estos archivos. Entonces voy a ver, digamos, aquí está información relacionada a los usuarios del sistema. SAM. Aquí está. Voy a abrir. ¿Con qué quiere abrir? Me dice. Digamos, no, o sea, no es un archivo Word, no es un archivo ejecutable, nada. A ver, con el bloc de notas, digamos. Acceso denegado.
Fíjense, quiero entrar. A ver con bloc de notas. ¿Qué dice? Acceso denegado. A ver, otro, lo mismo me va a salir seguro. Acceso denegado. Entonces, si se fijan, estos archivos son, como tienen información muy importante, son archivos protegidos. No se puede abrir. Peor copiar, ¿no? Y aunque lo copie y lo copie, no me va a servir de nada. No puedo abrir. Entonces, eso deben saber. Deben saber dónde está, pero deben saber que no se puede abrir. Pero sí lo podemos ver. El registro de Windows con el famoso, alguna vez han debido usar todos, ¿no es cierto? El famoso regedit. Pues fíjense, yo voy a hacer en mi equipo eso. ¿Dónde está? Buscar, digamos. Y busco regedit. Y me sale este programita. Cubito, como desarmándose el cubito. Este es el registro de Windows. Aquí está toda la información del sistema. Pero estamos abriendo cuando está corriendo Windows, ¿no es cierto? En caso que no corra Windows, que saquemos una imagen que hay que hacer. Y aún así, bueno, perdón que me desordene un poco. Entonces, puedo ver, como les estaba diciendo, el registro de Windows con el regedit dentro de mi propio equipo. Este es. Entonces, si se fijan, está organizado está organizado el, se ha perdido mi mouse. Ya, entonces está organizado. Este es el editor del registro. Aquí está el registro de Windows. Está organizado en 5, se llaman estos claves, en 5 claves. Estas claves son prácticamente, por así decirlo, estos archivos. Aquí está el de por ejemplo, ¿no? Están queriendo comunicarse, pero esto me hace variar un poco. El de los usuarios está en esta carpeta. SAM. El de usuarios, bueno, justo estos dos, actuales usuarios y usuarios generales, por así decirlo. Entonces, toda esta información, que aquí está ordenadita, son estos archivos, el conjunto de archivos. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, usuarios, cuáles son los usuarios de mi equipo. Hay que ir analizando cada uno. ¿Ya? Entonces, tal vez uno que otro conozca, haya manejado. Sirve mucho, ¿no? Para craquear, digamos, a veces cuando uno sabe manejar bien estos datos, a veces, digamos, se ha instalado un equipo, se ha instalado un programa por trial, ¿no? Por 3 días. Y esos datos de cuándo se ha instalado y que solo tiene que ser por 3 días, digamos, esos datos se registran en el registro del sistema. Pero cuando uno sabe manipular estos datos, puede borrar, puede cambiar, lo que sea, ¿no? Hay muchas cosas interesantes que se pueden hacer en el registro del sistema. Ya. Hasta ahí espero tengan una idea, ¿no? De que eso había sido el regedit. Está ahí información importante del registro de Windows. Ya, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a analizar el mismo registro de Windows, pero no con el regedit. Vamos a usar este programa.
el registro viewer. Este software nos va a permitir analizar estos archivos. Entonces, mucho este programita no nos va a servir para el análisis forense. Pero sabemos qué es eso, ¿no? En el Windows nos sirve dentro del Windows. Pero para el análisis del forense, más vamos a usar este programa, que tenemos que analizar estos archivos, que es lo mismo, ¿no? Es el registro, aquí están, como lo que se ha dicho, el registro de Windows. Pero entonces, estos archivos están protegidos. No vamos a poder ni sacar estos archivos con el registro viewer. Vamos a usar el FTK. El FTK, ¿qué va a hacer? Va a agarrar estos archivos y nos los va a sacar donde nosotros queramos. Una copia. Está protegido, así por así no vamos a poder copiar. Pues fíjense, voy a tratar de hacer, digamos, por ahí, si no, difícil. Aquí estas son las carpetitas que contienen el registro de Windows. Copiar, digamos, copiar, y digamos lo quiero copiar a la unidad F. Nos crearemos una carpeta, ¿cuál sería? Registro de Windows. Y lo voy a pegar ahí. Ya ven, necesita proporcionar permiso de administrador para copiar este archivo. No se puede. Aunque está abierto, dice el archivo. Puede ser porque estamos abriendo esto, ¿no? Si lo cerramos, a ver otra vez. No se puede. Definitivamente no se puede. Como les había dicho, está protegido. Entonces, para eso vamos a usar el FTK. Estos archivos, con el FTK, vamos a sacar una copia y lo vamos a llevar a la carpeta que me he creado, donde le he puesto registro de Windows. Y ahí vamos a sacar una copia, sobre todo los archivos más importantes. Security, Software, System, etc. Y de la copia, vamos a analizar con el registro viewer. Ya, eso es la práctica. Agarrar el FTK, sacar estos archivos con el FTK, sacarlos a un lugar la copia, y esa copia analizar con el registro viewer. Nada más. A ver, tratemos de hacer entonces ese proceso. Voy a cargar el FTK. Aquí está. ¿Dónde está mi FTK? Aquí está el registro viewer. El FTK, ¿dónde está? ¿Dónde me ha ido mi FTK? Aquí está. Como les había dicho, este programita nos va a servir varias veces. Es especial para el análisis forense. Repito nuevamente, ¿dónde está la carpeta Windows? System 32. Config. Ahí está la información del registro de Windows. Ahí está la información del registro de Windows. Y estos archivos hay que sacarlo con él o copiarlo con el FTK. Obviamente tenemos que saber nosotros dónde está esto, pero el FTK ya lo sabe. No hay que direccionarlo, nada. Con el FTK simplemente hay que hacer esto. File. Obtener archivos protegidos. Y nada más. Esa opción está agarrando estos archivos y lo va a sacar. ¿Dónde nos está diciendo? Entonces, en la unidad F, en este caso yo, donde dice registro de Windows, me queda una carpeta ahí
Ahí lo voy a sacar. Eso estoy diciendo. Destino, nos está preguntando, para los archivos obtenidos, entonces vamos a buscar. Voy a decir C, en la unidad C, donde está este equipo, en la unidad F, perdón, ahí estaba, y me he creado esta carpeta, es registro de Windows. Ahí está, entonces lo voy a copiar a F, registro de Windows. Este programita, o estos archivos, se puede obtener también, en estos archivos también está la clave de Windows, entonces ahí puede estar archivos mínimos para obtener el login, o el password del login, no, todo. Ok. Y está sacando, es protegido, pero como sabemos que estos programas tienen esas características potentes, lo está sacando, aunque esté protegido. El FTK en este momento está sacando estos archivos. A, F. Está sacando. Así por así no se puede, son protegidos. Windows no los deja, pero el FTK, como es su trabajo, él lo está haciendo. Ya está. Y si nos fijamos ahora, aquí está. Unidad F, me he creado el registro de Windows y aquí están los archivos. Estos son los más importantes. Recuerden que estos archivos, default, SAM, security, software y system, en estos archivos se encuentra, nuevamente voy a iniciar, se encuentra esto, ¿no? El registro de Windows. Edit. Esta información que alguna vez han curioseado está toda ahí y nos sirve, toda esta información que está aquí nos sirve para hacer el análisis forense. Ya hemos hecho el paso 1, le podemos decir ya de nuestra práctica es esto. Y ahora el paso 2 es obviamente analizar con Registry Viewer. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es bajarse ese programa, instalarlo y, bueno, luego ejecutarlo. Yo ya tengo bajado e instalado. Aquí está el programa, el Registry Viewer. Aquí está. Es una versión demo. Siempre permite. Suficiente es la demo, pero ya está. Entonces, estos pasitos, digamos que ya lo han hecho igual. Ahora hay que analizar con esto esos archivos que se han bajado. Entonces, nos vamos aquí a File, Abrir. ¿Dónde está? Está en la unidad F, registro de Windows, y fíjense esas carpetas. Entonces, cada una tiene sus opciones. No voy a poder abrir todo en uno. Por ejemplo, el que les había dicho de los usuarios del sistema. SAM. Voy a abrir. Y aquí está. SAM. Aquí está. Cuentas. SAM, domains, cuentas. Aquí están los usuarios. Este es el usuario. Fíjense aquí dice su nombre. Username, administrador. Username, invitado. Username, este es mi usuario de mí. Perdón la redundancia. Lagarto. Este es un usuario que a veces, muchas veces Windows se crea, ¿no? Sus propios usuarios. No sé con qué fin, un poco confusos, pero se los crea. Home Group User. Aquí se ha creado otro OpenGBSDC. Y aquí están los mismos, ¿no? Administrador, invitado, etc. Todo eso nos
dice el administrador, digo el registry viewer. Y podemos ir con más detalles. Por ejemplo, administrador. La última vez que ha escrito o que ha hecho algo este usuario en el equipo. El 2 de agosto del 2016. Este usuario, bueno, aquí lo que está. Este usuario igual, ¿no? El 2, ¿cuándo ha sido más o menos creado el usuario? Casi mucho aquí no se puede ver. Aquí los nombres solamente están. Pero aquí sí. Tenemos que irnos donde diga, por ejemplo, el usuario. Lagarto. Ahí está toda la información del usuario. Nombre de usuario, Lagarto. Nombre, Limber. ¿Cuántas veces me he logueado en el equipo? 2101 veces. A ver, otro usuario, administrador. ¿Cuántas veces se ha logueado al equipo? 3. El invitado. ¿Cuántas veces se ha logueado al equipo? 1. Pues todos esos datos para un análisis forense nos sirven, ¿verdad? Ya, ¿qué más podemos ver aquí? Última fecha de logueo. ¿Cuándo se ha logueado la última vez este usuario? ¿Qué usuario? Lagarto. El justo hoy día, ¿no? 14/09/2021. A horas 1:02, pero UTC. Esto es el tiempo universal. ¿Cuándo ha cambiado el password? Esta fecha. Tiempo de expiración de este usuario, nunca. ¿Qué más hay? ¿Cuántas veces este usuario se ha logueado, pero fallando? O sea, ha fallado. Cuenta deshabilitada, si estaría en true, lo estaríamos deshabilitando a ese usuario, etcétera. Aquí lo más importante también es que este datito nos va a servir mucho. SID 1001. Muchas veces las acciones que vamos a hacer sobre archivos, sobre todo eliminar archivos, no va a decir Lagarto borró, sino el código del usuario. Entonces ya nos tenemos que anotar, el usuario Lagarto es el código 001. Entonces cuando veamos un archivo borrado va a decir qué código ha borrado. Entonces el 1001. Ahí tenemos que saber que ha sido el usuario Lagarto. Fíjense que cada usuario tiene su código distinto. 500, 501, 1001, 1003, 1009. Entonces, y en algún momento yo les voy a pedir de su equipo o de la imagen que les dé, ¿cuáles son los usuarios del sistema? Entonces tienen que decir ustedes esto, ¿no? Administrador, invitado, Lagarto, y estos no, estos son por defecto. Estos no. Ya son internos del sistema operativo. ¿Qué más podemos saber en este momento? Y entonces les voy a mostrar la práctica que voy a subir al sistema. ¿Dónde está? Universidad. Segundo semestre. Forense. Prácticas. Entonces la práctica sería... no está aquí. ¿Dónde está? No me acuerdo dónde lo he guardado.
Aquí está la práctica. Todo lo que les he explicado, explica aquí también. Práctica de laboratorio. Analizar el registro de Windows. ¿Cuáles son los objetivos de la práctica? Estos datos importantes, ¿no? Averiguar la versión de Windows que tiene el equipo. A veces es necesario saber, como les digo, a futuro nos van a dar la imagen solamente, ¿no? Este era el equipo, esta es la imagen del equipo. Uy, tenemos lo primero que saber es con qué Windows estaba. Entonces, con este programita vamos a poder ver cuántas cuentas, las cuentas del usuario. O sea, cuántas cuentas de usuario había en el equipo. Es muy importante la zona horaria del sistema. Casi todo es UTC, ¿no? Es el sistema universal. Más o menos, poquito para que tengan idea, es que sabemos que hay un horario universal y puede haber un horario local. Se refiere al país, Bolivia. Entonces, cuando nosotros hacemos alguna actividad en el equipo, puede ser, digamos, en este horario, que sea ¿qué hora es exactamente? Las 16:45. Hora local va a ser 16:45. Posiblemente se registre este dato, pero posiblemente no, pero el que se va a registrar es UTC. El UTC. A ver, vamos a ver en este momento UTC qué hora es. UTC actual. La UTC es un horario universal en el mundo. Ahorita había sido UTC 20:46. Entonces, muchos datos de los equipos van a estar en horario UTC. Se va a registrar, digamos, en 20:46. Y lo único que nosotros tenemos que decir es 20:46 UTC, ¿qué hora será en Bolivia? Entonces, está adelantado por... ¿Esto por qué? Porque puede ser que este equipo no se lo analice, por así decir, en Bolivia, ¿no? Se lo analice en... ¿Qué ha pasado? Se ha cortado por esa... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces, el UTC es un horario único en el mundo. ¿Ya? Y generalmente muchos datos se registran en horario UTC. Y nosotros tenemos que hacer la respectiva conversión. Si no hay el horario local. O como les decía hace rato, puede ser que se lo está analizando en otro país, ¿no? El horario UTC siempre va a estar registrado. Entonces tenemos que ver en Bolivia qué hora era a la hora que se ha realizado ese proceso, pero en Argentina qué hora era. Hay que hacer también, ¿no? Ese proceso. Entonces el UTC es un horario universal único en el mundo y hay que hacer los cálculos de que el UTC en Bolivia qué hora era y en otros países a qué hora era. Generalmente vamos a tomar nosotros esto, ¿no? Cuando no esté registrado el horario local. Entonces es muy importante también saber qué es el U, en qué sistema de horario se están registrando los datos que se han realizado en ese equipo. Hemos visto ese dato. ¿Dónde está? Ya me he perdido. Aquí está, ¿no? UTC. No hay horario local, entonces hay que hacer una conversión. En algunos casos hay horario local, pero en algunos pues UTC, entonces nosotros tenemos que hacer el horario y la conversión correspondiente. Ya estábamos en eso, ¿no? Es muy importante averiguar la configuración de la zona horaria del sistema. Averiguar el nombre del equipo. Averiguar qué dispositivos fueron montados en el equipo. Es también muy importante lo que les había dicho, ¿no?
Por ahí alguien se le ha descubierto con un dispositivo USB, simplemente un ejemplo. A alguien en sus cosas se le ha descubierto con un dispositivo USB, un pendrive, ¿no? Un pendrive. Y, pero debemos saber que tiene esto un código único, aunque todo se puede falsificar, pero tiene un código único. Ya entonces debemos saber nosotros su código, sacar, vamos a ver en una práctica posterior si nos da el tiempo, y digamos que este código es Kingston XYZ. Nosotros descubrimos un pendrive en el, no sé, en su cuarto, como es una investigación. Ah, hemos encontrado este pendrive en el individuo X. Y necesitamos saber si ha sido conectado a un determinado equipo. Entonces, gracias al registro de Windows y a estos programas que estamos viendo, vamos a analizar y vamos a ver, cuando veamos en esta parte, qué equipos fueron montados en el equipo. O en este caso que es lo mismo, ¿no? Dispositivos USB de almacenamiento. Vamos a analizar y nos va a salir qué equipos nos tendría que salir igual. Kingston XYZ. Ah, entonces decimos, ¿no? Aunque diga que él nunca ha puesto el flash en ese equipo, pero está registrado que sí ha sido conectado. Entonces son evidencias que nos permiten saber, ¿no? O sea, nosotros simplemente vamos a decir, sí, tal equipo ha sido conectado. El dispositivo tenía tal información, etcétera. Cosas que nos den indicios de que si se ha cometido o que tal persona ha cometido no un delito. Entonces, muy importante a la hora de hacer el análisis forense en Windows, analizar el registro de Windows. Veamos entonces, veamos un paso. Por ejemplo, este dice, ¿no? Averiguar la versión de Windows. En la guía dice, ¿no? ¿Dónde, qué tienen que hacer? Primero dice lo que se había dicho, FTK Image. Eso van a hacer, ya hemos hecho. ¿Dónde va a estar guardado? Ya está. Averiguar la versión del Windows. Entonces, cuando iniciemos este programa, desde aquí, ¿no? Hay que abrir y hay que abrir, sigamos los pasos, la carpeta software. File, estamos en el registro viewer. Abrir. ¿Desea grabar? No, entonces. ¿Desea salir? Sí, ¿no? Sí. Ahora, seleccionamos, estamos en E, seguimos donde hemos sacado los archivos. Software. Aquí está. De ahí, ¿dónde nos vamos? Dice, nos vamos a Software Microsoft Windows NT. Entonces, vamos a Software Microsoft y nos vamos a Windows NT. Windows NT. Y si nos fijamos, dice después Current Version. Current Version. Y aquí están los datos. ¿Qué queríamos saber? Queríamos saber qué versión del Windows tiene. Windows 8.1 Pro. Ese es mi Windows. A ver, veamos. Windows 8.1 Pro con Media Center. Entonces eso nos interesa saber, ¿no? ¿Qué versión del Windows tenemos? Obviamente sabemos en nuestro equipo porque lo estamos viendo en vivo, pero ya casi el mismo proceso vamos a hacer cuando nos manden una imagen. Para la siguiente les voy a dar una imagen. Entonces aquí está. Entonces aquí en su práctica ustedes igual, ¿no? Llegarán hasta aquí, le sacarán una foto, dirán, esta es la versión de mi Windows. O el nombre del producto también.
Windows 8, de ustedes obviamente será Windows 10, Windows 20, Windows 100, no sé. Pero de mí es un Windows 8, entonces en nuestro informe ponemos, ¿no? Pues en algún momento tenemos que hacer un informe. Sistema operativo instalado en el equipo, de aquí, Windows 8.3.1 con Media Center. Después, ¿qué más? ¿Qué más hay? Las cuentas de usuario, lo que ya les he mostrado. Aquí también hay, como les había dicho, todo lo que les he mostrado. Está el nombre del usuario, como en el ejemplo que les había dicho. Administrador. Última vez que se accedió al sistema. Obviamente está en UTC. Si la cuenta está habilitada o inhabilitada, etcétera. Muchos datos que ahí podemos ver. Y todo lo demás que en la práctica tienen que hacer está aquí, ¿no? Averiguar la configuración de la zona horaria. Aunque es UTC, pero está con el horario del Pacífico. Pacific Standard Time, que si no me equivoco es lo mismo que el UTC. Ya, después el nombre del equipo. Por ejemplo, para el nombre del equipo necesitamos cargar el archivo system. Igual, ¿de qué archivo ha hecho? El archivo system, justamente. A ver, esto más veamos. Nombre del equipo, para saber, ¿no? Es importante también ver el nombre del equipo. ¿Qué más haremos? A ver, entonces igual. Abrimos Open y nos vamos ahora a System. Ya hemos abierto SAM, Solder, ahora System. Y aquí está. Dice que está ahí esos datos. En Control Z01. Control Z01. Ahí está en Control y Computer Name. Control y Computer Name. El equipo tiene el nombre justo lo que se había dicho, ¿no? O lo que habíamos visto. Limber. Todos esos datos es importante poner en un informe a la hora de hacer un análisis forense en Windows. Como esto voy a subir, están todos los pasos ahí. Y algunos otros detalles más ustedes pueden ir viendo. Aquí también dice cómo averiguar los dispositivos que fueron montados en el equipo. Cargan el archivo system, se llama mounted device. Pues fíjense ahí, nos permite saber por lo menos en discos cuáles han sido montados. La unidad C, la unidad A, la unidad D, la unidad D. Ustedes van a ver ahí también qué unidades han sido montadas. Pero esto también es lo más importante, ¿no? Lo que les dije exacto, averiguar qué dispositivos USB fueron conectados al equipo. Para eso cargan el archivo System, Control Z en un USB Store, o almacenamiento USB, ¿no? La abreviación. Se van hasta aquí donde dice USB Store, a ver si Tomás lo trataré de hacer. Donde dice, ya hemos cargado System, otra vez por si acaso, Open. La carpeta System, de donde nuevamente, donde hemos descargado nuestros archivos. System. Después donde nos vamos a Control Z. Vamos allí. Enum y USB o USB Store. Enum. Y aquí está. Fíjense, USB de almacenamiento, storage, debe ser más o menos la abreviación, ¿cierto? Los dispositivos USB de almacenamiento. Y si se fijan arriba, también está dispositivos o impresoras que se han conectado por el conector USB.
pueden ir viendo qué cosas más se conectaron, pero por lo menos este siempre ya se ve. Aquí está. Veamos. Ahí, ¿no? Está en la primera opción. Aquí están generalmente. Aquí encontramos varios dispositivos que se han conectado. Hay que ir viendo. Cada uno de estos en realidad es casi. Aquí está. Aquí está 8. Este es prácticamente podría decir que son 3. Este es el primero. Este segundo, fíjense, aquí se ha conectado un. Si nos vamos a sus propiedades, es un ADATA USB Flash USB Device. Este debe ser 8. Este es un vendor, co-product, etcétera. Aquí están sus datos. Entonces, todo esto tienen que ir haciendo esta práctica. Los pasos están aquí, nuevamente les repito. Y un poquito van siempre analizando ustedes por su propia cuenta más, ¿no? Indagando un poco más, curioseando un poco más. Entonces, como conclusión, van a analizar el registro de Windows, pero de sus propios equipos. Para empezar, para que nos demos cuenta, ¿no? Para que realmente verifiquemos y nos cercioremos de que así, digamos, ¿no? La última vez que apagaste esto, sí, se ha registrado. Mis usuarios son estos, cierto. Estos USB conectados, cierto. Entonces, un poquito para verificar que lo que se hace o lo que vamos a hacer luego con una imagen es lo mismo. No sé si tienen una duda de lo que acabo de explicar, jóvenes. Repito nuevamente, todo lo demás va a estar luego aquí. Lo más importante al principio, ¿no? El proceso, qué estamos haciendo y todo eso. Luego, seguir los pasos nomás es de la práctica. ¿Tienen alguna duda? A ver, vamos a contar. Por ahí se han ido. ¿Dónde están? Marisa Chipana, ¿tiene alguna duda? ¿Se ha entendido más o menos lo que se quiere hacer? Luego en la práctica va a entender un poco más haciendo la práctica. Se ha ido Chipana. Estoy borrando de la lista. Fanor, ¿se ha entendido? Se ha ido Fanor. Voy a borrarle de la lista. Colque Eric, ¿se ha entendido? Sí, que se ha entendido. Va a estar todo, igual va a estar los pasos, ¿no? En la Sí, práctica, sí. Inge. Los pasos van a estar ahí. Y lo que les he explicado más antes es la idea general, es lo más importante. Está bien, entonces, Inge, no tengo ningún problema yo. Ya. Claudia Flores, ¿se ha entendido? Se ha ido Claudia. Me borro de la lista. Elba, ¿se ha entendido? Sí, Inge, lo he entendido. Ya. Méndez Mario, ¿se ha entendido? Sí, Inge, se entendió. Ah, ya. Claudia me ha escrito, entonces lo vamos a poner nomás. Mita Noemí, ¿se ha entendido? Sí, ingeniero. Ya. Moreira Álvaro, ¿se ha entendido? Sí, Inge. Pasa Caterín, ¿se ha entendido? Sí, Inge. Salazar Yamina, ¿se ha entendido? Sí, está todo bien. Ya. Entonces, nos vemos, jóvenes. Voy a subir la práctica. Nos vemos el día viernes. Entonces, a ver, hagan la práctica, los que están aquí, los pocos que han hecho la práctica. Y para el día viernes.
Si unos 3, 4, 5 alumnos me dicen que no han podido o que el tiempo ha sido cortito, lo alargamos, ¿no? Pero eso vamos a, dígame, hasta el día viernes, jóvenes. El viernes normal yo me conecto y empezamos clases. Si no hay ninguna queja, nada, entonces empezamos a hacer ya lo mismo, pero ya con la imagen. Hasta luego, jóvenes, que les vaya bien. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Chao, chao.